Presidenta, con las buenas tardes ya a los funcionarios de la administración y a los secretarios de la administración. Presidenta, pero yo sí quiero, mi intervención va a girar mucho en el tema de finanzas y en el tema del metro, y lamentablemente en este momento no veo yo ni a la secretaria de Hacienda ni al gerente de la empresa Metro. Y no quiero creer, bogotanos y bogotanas, que se está desbaratando el quórum de secretarios de la administración. No quiero pensar eso. Pero sí valdría la pena establecer, Presidenta, qué secretarios todavía nos acompañan y ojalá pues se queden. Ayer escuché atentamente al alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Me informan que la Secretaría de Hacienda está en el baño y como está dañado el de acá, toca ir hasta muy lejos, entonces para decir que me lo acaba de decir ahí la compañera de que trabaja con ella. Y el gerente del metro también está en el baño. Ah, bueno, concejal Holman, entonces. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Bueno, entonces, ahora sí, presidenta, renuevo mi saludo a la administración, a los funcionarios de la administración, a los secretarios, por estar aquí pendientes de lo que por ley nos otorga el derecho al uso de la palabra a la oposición. Una conquista importante de la democracia colombiana que se ve plasmada por fin, de hecho. Y en eso su iniciativa, presidente Palacios, de que la oposición al alcalde Enrique Peñalosa tuviera la palabra en el día de hoy. Bogotanos y bogotanas, muy buenas tardes. Les habla Holman Morris, concejal progresista en oposición a la administración de Enrique Peñalosa. Hoy vamos a evaluar, después de 3 años, 4, iniciando el cuarto año de gobierno de la administración de Enrique Peñalosa, su plan de desarrollo. Todas las promesas que le hizo a los bogotanos, a todo lo que se comprometió y todo lo que este Congreso, este Consejo en sus mayorías peñalosistas le aprobó. Es esto lo que vamos a evaluar. Ayer el alcalde Enrique Peñalosa hizo su exposición, pero aquí viene, y con todo respeto lo voy a decir, una exposición sin indicadores, sin un solo indicador, una exposición que no citó fuentes, es decir, el balance no fue un balance de gestión. Reitero, no hubo citas de indicadores. Yo no sé si estará aquí el doctor Alejandro, quien fuera nuestro subsecretario de Hacienda, para que recordara cómo era presentar un balance de gestión en la administración anterior. Lamentablemente, al no ser un balance, ¿qué fue la presentación del alcalde Enrique Peñalosa en el día de ayer? Fue una diatriba contra la oposición, lamentablemente. Y yo quiero decirle a nuestros televidentes, porque al final del día los líderes políticos, los representantes políticos tenemos la responsabilidad de hacer pedagogía democrática. El control político no es ningún show político, señor alcalde Enrique Peñalosa.
El control político es la base de cualquier democracia que se respete. No es show, como lo quiso presentar ayer el alcalde Enrique Peñalosa, y al no haber balance y al verse convertido en una diatriba contra la oposición, convirtió su exposición en el día de ayer en un discurso retórico. De lugares comunes, de sueños, sí, pero resulta que él como alcalde ha venido gobernando esta ciudad durante 3 años y estamos entrando en el cuarto. Decir que voy a hacer, que va a pasar, que va a suceder, que yo sueño, ya en el 4º año de gobierno, lo que esperábamos entonces era que aquí se nos dijera, se le dijera a los bogotanos, cómo va el crecimiento de la ciudad, cuál es el comportamiento de la industria en la ciudad, sí o no estamos erradicando la pobreza. Puntos elementales de cualquier balance de gobierno y de gestión, desaparecidos totalmente en su intervención. Ahora bien, tuvo su intervención 3 pilares. Le dijo a los bogotanos que con esta administración habían construido durante estos 3 años de gobierno felicidad, productividad de la ciudad. Ahora veamos qué quiere decir felicidad, porque esa fue buena parte de su intervención. Un gobierno para la felicidad de los bogotanos durante estos 3 años. Pues bien, ¿qué tiene que ver la felicidad con los bogotanos hoy? ¿Cómo se construye la felicidad de los bogotanos? Esa felicidad tiene que ver con un estado de bienestar, bogotanos y bogotanas. Tiene que ver con satisfacer necesidades básicas, con que ustedes tengan la posibilidad de un buen colegio, de un buen jardín, de buenos servicios públicos. La felicidad en Bogotá tiene que ver con la disminución de las carencias básicas que ustedes tienen, bogotanos. Tiene que ver con la dignidad al subirse a un transporte público. Pues bien, veamos los indicadores que no aparecieron durante la exposición del alcalde Enrique Peñalosa ayer y que tienen que ver con la felicidad. Vamos al primer indicador. Aumento de la pobreza multidimensional. En el gobierno de la Bogotá Humana, en el año 2012, ¿dónde están las diapositivas, perdón? En el año 2012, la pobreza multidimensional de la ciudad de Bogotá, gobierno de la Bogotá Humana, estaba en 11.60%. En el 2015, en el cierre del gobierno de la Bogotá Humana, la pobreza multidimensional estaba en 4.70%. Una reducción significativa. De 11.60% que la recibimos en el año 2012, la bajamos al 2015 en 4.70%. ¿Qué es la pobreza multidimensional, bogotanos? La pobreza multidimensional es la que tiene que ver con las posibilidades de salud, educación, servicios básicos, que ustedes tengan la posibilidad de tener agua, luz, teléfono, gas en sus casas, que tengan la posibilidad de tener acceso a la salud y a la educación. Esa es la pobreza multidimensional. Pues ¿saben una cosa, bogotanos? Esa pobreza multidimensional en los 2 primeros años de la administración de Enrique Peñalosa aumentó como nunca antes. Al 2017, 5.90%. Ahora bien, uno se pregunta,
¿Dónde están las cifras de pobreza multidimensional del año 2018? Que era lo que yo esperaba que el alcalde Enrique Peñalosa nos dijera ayer en su balance. Y lo que estamos viendo cuando la encuesta de percepción de Bogotá, cómo vamos, nos dice que en Bogotá crece el número de bogotanos que se acuesta sin los 3 platos de comida, pues obviamente este indicador no puede ser halagüeño para el 2018 y esa es la razón por la cual el alcalde Enrique Peñalosa no lo dijo el día de ayer. Pero estos son los indicadores que miden una gestión. Veamos el número de personas, la pobreza multidimensional en Bogotá. Para el año 2012, el número de personas, de bogotanos que estaban en condición de pobreza multidimensional era 841.000 bogotanos. Empieza a disminuir. En el 2013, 672.000. En el 2014 se desploma, 418. En el 2015, solamente 368.000 personas en pobreza multidimensional. Pero al 2016, esta cifra aumenta en 98.000 nuevos pobres para el 2016, primer gobierno de la administración de Enrique Peñalosa, en condiciones de pobreza multidimensional. Y a mí me llama la atención lo siguiente. ¿Pueden cerrar la puerta de atrás? ¿Me disculpan, por favor? ¿Por qué esta cifra no aparece aún en el DANE? La pobreza multidimensional de la ciudad de Bogotá para el año 2017. No aparece. No pudimos encontrar ese indicador del año 2017. ¿Por qué? Nos llama mucho la atención. ¿Por qué quitaron, desaparecen el indicador de pobreza multidimensional de la ciudad de Bogotá en las estadísticas del DANE? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante esta cifra? Pues sin esa cifra, sin ese indicador, a usted le queda muy difícil formular política pública. Y más quienes aspiramos a gerenciar esta ciudad. ¿Qué está pasando con el indicador de pobreza multidimensional de la ciudad de Bogotá? Yo pensé que el alcalde Enrique Peñalosa nos iba a sorprender el día de ayer diciéndonos que había reducido la pobreza multidimensional en la ciudad de Bogotá. No está reduciendo, está aumentando la pobreza multidimensional en la ciudad de Bogotá. Ahora, aquí viene una pregunta. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cuáles son las variables para que esté aumentando la pobreza multidimensional en la ciudad de Bogotá? Y hay una que para mí es supremamente sensible, que es la que tiene que ver con primera infancia y los niños de la ciudad de Bogotá, especialmente los niños de los sectores más vulnerables. Es sencillo. Si usted cierra 71 jardines, eso impacta la pobreza multidimensional de la ciudad de Bogotá, aumenta la pobreza multidimensional de la ciudad de Bogotá. Si usted le quita los subsidios a la población en condición de discapacidad de Transmilenio, aumenta la pobreza multidimensional. Ayer el alcalde Enrique Peñalosa y una y otra vez desprestigió la política de subsidios de las administraciones anteriores. Pues bien, mire las consecuencias. Aumenta la pobreza multidimensional. Y si aumenta la pobreza multidimensional, bogotanos y bogotanas, ustedes no pueden ser felices. O por lo menos hoy hay más de 100.000 bogotanos que no pueden hablar de felicidad por las carencias que significa la pobreza multidimensional. 71 jardines cerrados en esta administración que más allá de esa cifra fría significan que hay alrededor de más de 6.000 niños en la ciudad de Bogotá que no tienen acceso
a alimentación, a desayuno, a almuerzo, a protección, y que quedan expuestos en su vida, en las calles, quedan expuestos a lo peor. El cierre de esos jardines es dejar de atender alrededor de 8.500 niños de primera infancia. Además, reducen su presupuesto, baja el presupuesto de 830.000 millones a 830.000 millones. Y eso tiene una consecuencia directa sobre nuestros niños, el aumento de la tasa de desnutrición al 1.2%. Eso es pobreza multidimensional. Entonces, ¿de dónde nos viene a hablar el alcalde Enrique Peñalosa de felicidad en la ciudad de Bogotá? 98.000 personas cayeron en pobreza multidimensional en los 2 años de la alcaldía de Enrique Peñalosa. Y no creemos que este indicador sea halagüeño para el año 2018. Ahora bien, tiene que ver con felicidad la pobreza monetaria, otro indicador que ayer no apareció en la exposición del alcalde Enrique Peñalosa. 152.000 personas cayeron en pobreza monetaria. ¿Saben qué significa pobreza monetaria, bogotanos y bogotanas? El poder adquisitivo, lo que ustedes tienen en el bolsillo. Esa pobreza monetaria quiere decir, el aumento de la pobreza monetaria quiere decir que si usted tiene para pagar la luz, el gas, el teléfono, de pronto no tiene para pagar el colegio. Es la pérdida del poder adquisitivo que ustedes tienen. Esa es la pobreza monetaria. Entonces veamos, en el 2015 la pobreza monetaria queda en el 10.4. En el 2016, primer año de la administración de Enrique Peñalosa, cifras del DANE, no son inventos de la oposición, no es politiquería, como dice el alcalde Enrique Peñalosa. La pobreza monetaria en el 16 aumenta al 11.6 y en el 2017 aumenta al 12.4. El poder adquisitivo, siguen perdiendo los bogotanos y las bogotanas poder adquisitivo. Eso tendrá que ver con la felicidad. Y esta cifra, 152.000 bogotanos y bogotanas cayeron en pobreza monetaria en 2 años de la alcaldía de Enrique Peñalosa, y faltan los datos, insisto yo, del 2018, que eran los datos que uno esperaba que el alcalde Enrique Peñalosa presentara el día de ayer. Con ese nivel de pobreza multidimensional, con ese nivel de pobreza monetaria, con ese aumento, ¿le puede un alcalde decir a ustedes, bogotanos, que Bogotá desborda felicidad? No. Y esas son los indicadores, son las cifras con lo que se mide la gestión de un gobernante, que era lo que ha debido hacer ayer el alcalde Enrique Peñalosa. Ahora bien, veamos pobreza extrema en la ciudad de Bogotá. Para el año 2015, el último año de gobierno de la Bogotá humana, 2%. 2016 aumenta la pobreza extrema, 2.3%, 2017 2.4, 2.04%. Mientras que en Colombia va en descenso la pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema, bogotanos y bogotanas? Para explicarles la importancia de este indicador. La pobreza extrema, según los economistas, los analistas, según el DANE, tiene que ver con aquellas personas que al mes reciben menos de 119.000 pesos. Es decir, usted con 119.000 pesos al mes no puede vivir. En Bogotá aumenta las personas que en la
durante la administración de Enrique Peñalosa, aumentaron los bogotanos y las bogotanas en condición de pobreza extrema, es decir, que están viviendo con menos de 119.000 pesos al mes. ¿Podremos hablar de felicidad cuando aumenta la pobreza extrema en la ciudad de Bogotá? Y a mí me llama la atención, y ayer vimos una exposición con muchas falsedades, torciendo la verdad, diciendo cosas que no son, y una prueba de ello es un titular donde el alcalde Enrique Peñalosa dice que estas cifras que yo estoy mencionando, que yo estoy señalando, dice lo siguiente: cambio de cifras de pobreza en Bogotá son estadísticamente insignificantes. Alcalde Enrique Peñalosa. ¿Les parece que el aumento de la pobreza multidimensional, aumento de la pobreza monetaria, el aumento de la pobreza en la ciudad de Bogotá haya sido insignificante, como lo dice el alcalde Enrique Peñalosa? Es perder de toda vista la realidad de lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. Ahora bien, ¿qué significa hoy en el mundo erradicar pobreza? Es de las metas más importantes que se trazan las ciudades más importantes del mundo. La erradicación de la pobreza extrema. ¿Qué dice ONU Habitat sobre erradicar pobreza o todas las formas de pobreza mejor? Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas se establece como meta número 1 poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo para el año 2030. Otros objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver también o están ligados de manera directa con la reducción de la pobreza, dentro de los que se destacan las metas hambre cero y reducción de las desigualdades. ¿Y qué nos encontramos con la encuesta de percepción de Bogotá? ¿Cómo vamos? Que Bogotá va en contravía de estas metas, que en Bogotá crece, y este indicador es bien relevante, que en Bogotá crece el número de bogotanos y bogotanas que se acuestan sin comer los 3 platos de comida al día, por lo menos uno. Es decir, estamos retrocediendo totalmente. ¿Y cómo nos vienen a hablar entonces de la Bogotá feliz, de una ciudad feliz? De que ese ha sido el objetivo de todas las políticas del plan de desarrollo. Eso no es cierto. Ahora bien, bogotanos y bogotanas, empleo. En 10 años de gobiernos alternativos, según el DANE, Bogotá sacó de la pobreza 1 millón de bogotanos, los sacó de la pobreza. En una década. Una de las conquistas sociales más importantes de la ciudad de Bogotá. Modelo latinoamericano. ¿Cómo hizo Bogotá para sacar en 10 años 1 millón de bogotanos de la pobreza? ¿Pero qué hicieron acá? ¿Qué hicieron? Le dijeron a Bogotá que no, que Bogotá estaba hecha un caos, que en Bogotá había habido malos gerentes de la ciudad, y hoy esa cifra de desempleados aumenta. Y aquí están, ese no es el, es ese. 2 años del gobierno de Enrique Peñalosa, 94.000 nuevos desempleados en la ciudad de Bogotá. 94.000 nuevos desempleados en la ciudad de Bogotá. ¿Ustedes no nos habían dicho, no le dijeron a Bogotá que eran los gerentes?
señores del gobierno? ¿No le dijeron ustedes a Bogotá que Bogotá estaba manga por hombro? Pero los indicadores que les estoy mostrando es que Bogotá retrocede. Entonces, ¿saben cómo se llama eso? En cultura ciudadana, concepto acuñado por el profesor Antanas Mockus, la justeza del relato, la justicia del relato, la verdad. Ustedes le mintieron a Bogotá y todos perdimos. Le dijeron a Bogotá que iba por mal camino y Bogotá iba por buen camino, como nunca antes en políticas sociales. Y Bogotá en los 3 años de gobierno y hoy 4 retrocede porque este cuarto año no va a ser mejor en esos indicadores, va a ser peor. Retrocede en la administración de Enrique Peñalosa. Fracasaron, señores de la administración. Fracasaron, porque si hay algo que le permita felicidad a los ciudadanos y a las ciudadanas es convertir y hacer realidad el Estado Social de Derecho. Y un Estado Social de Derecho tiene que ver con educación, salud, erradicación de la pobreza. Están sumergiendo a los bogotanos y bogotanas en la infelicidad más infame. Del 2015, 8.74, tasa de desempleo al 9.78 del 2017. No aparece la cifra del 2018 y era la cifra que todos esperábamos escucharle ayer al alcalde Enrique Peñalosa, más allá de su diatriba contra la oposición, que trajera aquí los indicadores sociales, que no aparecieron. Puede haber felicidad cuando los indicadores demuestran el aumento del desempleo, de la pobreza monetaria, de la pobreza multidimensional y de pobreza extrema en la ciudad de Bogotá. ¿Es a eso lo que le llaman ustedes felicidad? Ahora bien, el otro indicador que yo creo que todos estábamos esperando en la exposición del alcalde Enrique Peñalosa el día de ayer y que no aparece en los medios, que nadie se preocupa por preguntar, que hace 4 años en la administración de Gustavo Petro de la Bogotá Humana, control social y político en tiempo real, minuto a minuto de la administración. Hoy, 3 años después, entrado el 4º año, desaparecido ese control. Minuto a minuto con rigor. ¿Quién pierde? Pierde la oposición, pierde Bogotá, pierde la democracia y pierde quienes en esta democracia deberían hacer el control político y social. ¿Cómo es posible que ayer no nos hubiera dicho el alcalde Enrique Peñalosa, no nos hubiera hablado del crecimiento de la ciudad de Bogotá, del crecimiento económico de Bogotá? Pues bien, el crecimiento tiene que ver con el Producto Interno Bruto de la ciudad. Tiene que ver con la generación de riqueza, con el aumento de empleo, de la capacidad adquisitiva. En ningún momento el alcalde habló de este tema. El Producto Interno Bruto, el PIB, es el indicador que permite medir la riqueza de una sociedad, la riqueza de la ciudad, su crecimiento o decrecimiento. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto para el año 2017? Veamos esta cifra. En el 2012, la Bogotá Humana, Producto Interno Bruto, 3.50. En el 2015, 4.80. Crece para el 2015. 2017 se desploma el Producto Interno Bruto de la ciudad. Eso no es una caída, es un desplome, secretaria de Hacienda, usted lo sabe muy bien. ¿Qué pasó en el 2018? ¿Por qué no tenemos esa cifra, secretaria de Hacienda? Yo le voy a decir por qué. Es decir, Bogotá no crece en riqueza. Bogotá decrece en riqueza, como nunca antes. ¿Saben cuál es el otro periodo comparado con este?
La pasada administración de Enrique Peñalosa, menos 10% de Producto Interno Bruto. Y vamos para lo mismo. Entonces, ¿cómo nos van a hablar de productividad? ¿Cómo el alcalde va a hablar de la productividad de la ciudad de Bogotá con un desplome como este? Según cifras del DANE. Del 2015 el Producto Interno Bruto en 4.8 al 2017 en 2.3. ¿Qué significa esto en pesos? Para el 2015 esa productividad de 4.8 significaban 138 billones de pesos. Al 2017, al caer al 2.3, de 138 billones de pesos en productividad, quedamos en 113 billones, que significan una pérdida de 44 billones de pesos. No es cierto que Bogotá sea la más productiva en la administración de Enrique Peñalosa. Se desploma la economía de la ciudad de Bogotá. Y claro, algunos de ustedes van a decir, no, es que es un reflejo, es un golpe de la situación mundial, de la situación económica mundial. El aumento del petróleo, el precio del petróleo, no es cierto. No es cierto. Otras ciudades del país crecieron más que Bogotá en este periodo y siguen creciendo más que Bogotá. Entonces, ese no puede ser el argumento. En la administración pasada, es más, el Producto Interno Bruto, la línea de Producto Interno Bruto de Colombia, del país, para el año 2015, estaba por debajo que la de Bogotá. Bogotá creció más que la nación para el año 2015. Entonces, esas eran las cifras que uno esperaba escuchar ayer en la exposición del alcalde Enrique Peñalosa. Pero entonces, dicho esto, del desplome, del crecimiento de la ciudad, del crecimiento de la pobreza monetaria, multidimensional, de la pobreza extrema en la ciudad de Bogotá, ¿dónde está la explicación de todo esto? ¿Dónde radica todo esto? Y usted lo define muy bien, secretaria de Hacienda, en el marco fiscal de mediano plazo. En el papel, porque el papel aguanta todo. ¿Qué nos dijeron ustedes? ¿Qué nos dijo usted aquí al Consejo de la Ciudad, secretaria de Hacienda? Que para el año 2017 el Producto Interno Bruto iba a aumentar, en ese momento se me escapa la cifra, pero algo así a 3.2, que ustedes lo iban a llevar a 3.2. El Producto Interno Bruto para el año 2017. ¿Con base en qué? En la entrada del proyecto Metro Elevado, troncal de la Avenida Séptima y POT. Yo pregunto, ¿se ha iniciado el proyecto troncal de la Avenida Séptima? No. ¿Se ha iniciado el proyecto Metro Elevado? Tampoco. ¿Han presentado el POT de la ciudad, como lo dijeron desde un primer momento que iba a ser un jalonador y dinamizador de la economía de la ciudad de Bogotá? Han pasado, están en el 4º año y no han presentado el POT. Mentira entonces, falso, que el POT iba a dinamizar la economía de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué no lo han presentado? ¿Por qué no han presentado el POT? Y sabían que el POT también es decisivo para el proyecto Metro Elevado. Entonces el proyecto Metro Elevado no es trascendente para esta administración. ¿Por qué retrasan la presentación del POT al Consejo de la Ciudad? 4º año de gobierno y no lo han presentado. Claro, porque están esperando que la CAR les dé vía libre para incluir la reserva Van der Hamen en el POT. Es el único interés del alcalde. Un negocio
inmobiliario en la Reserva Van der Kamen. Y ayer en la exposición del alcalde nos hablaba de cambio climático. Otra cosa que me llamó mucho la atención. En ninguna parte puso la palabra multimodalidad. Habló de movilidad sostenible, pero nunca de multimodalidad. Es decir, nunca de trenes, tranvías, cables, en fin, no le interesa. Está en los negocios. Y en la Reserva Van der Kamen, ténganlo en cuenta, que el POT no puede, si es un POT que quiere combatir realmente el cambio climático, mitigar cambio climático, no puede hacer un énfasis en un cambio del uso del suelo en los terrenos de la Reserva Van der Kamen. Eso popularmente se llama volteo de tierras. Eso sería un vulgar volteo de tierras. Pero además el argumento técnico que ha esgrimido el alcalde Enrique Peñalosa desde el año 2000 para urbanizar la Reserva Van der Kamen se le cae, porque Bogotá en el censo, cifra que no apareció ayer en el debate, según cifras del DANE, Bogotá decrece. También en el censo, Bogotá no aumenta en el número de pobladores, disminuye el número de pobladores de la ciudad. Entonces hablar de 400.000 viviendas en la Reserva Van der Kamen es toda una especulación que no corresponde a un rigor técnico. Y entonces al final del día lo que queda es una especulación para un objetivo de hacer un negocio en la Reserva Van der Kamen. Y todo el tiempo el alcalde Enrique Peñalosa no se refiere ni a estudios ni a cifras. Y eso no tiene nada que ver con un balance riguroso que ha debido hacer ayer aquí en el Consejo. Ahora bien, ¿por qué no despega el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto despegaba si se sacaba adelante la infraestructura de movilidad que se había proyectado en esta ciudad durante 2 administraciones y durante 8 años. ¿Qué es lo que sucede? Como lo dice el marco fiscal de mediano plazo, usted lo dice ahí, lo reseña ahí, secretaria de Hacienda, retomo ese punto. Usted sabe muy bien que la infraestructura de movilidad era la que iba a jalonar el Producto Interno Bruto en la ciudad. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron, doctor Juan Pablo Bocarejo? Detener el proyecto Metro Subterráneo, que le significaba anualmente crecimiento de 0.4% a la ciudad de Bogotá. Y llevaba el Producto Interno Bruto para el año 2016-17 a niveles de 6,5% en el Producto Interno Bruto de la ciudad. Si usted detiene la infraestructura de movilidad, acaba con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y Bogotá venía por esa senda. Bogotá había proyectado que la entrada en construcción del proyecto Metro Subterráneo iba a incrementar el Producto Interno Bruto de la ciudad en 0.4% anuales. Lo detuvieron sobre la base, y ayer lo volví a escuchar aquí de parte del alcalde Enrique Peñalosa, sobre la base de falsedades, doctor Juan Pablo Bocarejo. Ayer el alcalde, nuevamente en su tono que lo caracteriza, en ese tono despectivo, en esa diatriba a la oposición política, acabó con el metro subterráneo, diciendo que no había estudios del metro subterráneo. ¿Es que no habla con usted, doctor Juan Pablo Bocarejo, el alcalde? ¿No fue usted el que públicamente para el año
2015 le dijo al país y le dijo a esta ciudad que si no se continuaba con el proyecto de metro subterráneo, si se cambiaba era porque no se iba a hacer ningún proyecto de metro. ¿Se le olvidó, doctor Juan Pablo Bocareco? ¿Se le olvidó que usted fue el primero que dijo es el proyecto de infraestructura que tiene los mejores estudios? ¿Se le olvidó, doctor Juan Pablo Bocareco? ¿Y dónde está el doctor Alejandro, el subsecretario de Hacienda, quien dijo públicamente, y aquí lo traje, estaba 80% financiado el proyecto metro subterráneo? Y lo detuvieron. Y detuvieron ese proyecto. Y ayer el alcalde se atreve a decir que no había estudios de ese proyecto, ¿no? Que encontró fue un invento, o como dijo en su tono característico, que no puede ser el de un gobernante. Como dijo en su momento, no, eso fue un funcionario del IDU lavándose los dientes quien hizo esos estudios. Pero vaya sorpresa, como yo lo demostré en un debate de control político aquí. La escritura de notaría con la que conforman y sacan adelante la empresa Metro, ¿qué es lo que dice? Que la empresa Metro del actual metro elevado está sobre la base de los estudios del metro subterráneo. ¿Qué nivel de cinismo, por favor? ¿Qué nivel de cinismo el del alcalde? Su empresa Metro, para hacer ese metrico elevado, está fundamentada en los estudios del metro subterráneo. El único proyecto de los 2 metros que tiene hoy los estudios, doctor Emel. Y como también lo denuncié aquí, está basado en el convenio 1880. Todo el proyecto de metro elevado está basado sobre este proyecto, sobre este convenio, el 1880, celebrado entre la Financiera de Desarrollo Nacional y la Administración de la Bogotá Humana, donde ellos hacen una prórroga, desvirtúan el objeto del contrato y el mismo control interno del IDU le advierte a la directora del IDU que eso es una ilegalidad. Por eso, queridos bogotanos y bogotanas, el proyecto metro elevado, no va a haber metro elevado en la ciudad de Bogotá. Está sobre la base de ilegalidades, una tras otra, una tras otra. Y para el mes de septiembre no va a haber licitación ni apertura de licitación, bogotanos y bogotanas. Porque la banca internacional en este momento está pidiendo los estudios que no han podido presentarle a la banca internacional. Entre otras, yo no sé, gerente de la empresa Metro, ¿ya resolvieron los estudios del patio taller? ¿Ya están los estudios del patio taller? No están los estudios del patio taller. El patio taller en cualquier proyecto de metro en el mundo, sea subterráneo o elevado, corresponde al 21% del proyecto. Y eso no están, lo admitió usted aquí, doctor Andrés Escobar. Entonces, queridos bogotanos y bogotanas, ustedes han sido testigos de la gran cantidad de escándalos de corrupción en este país y todos están ligados a proyectos de infraestructura en movilidad. El túnel de la línea, el puente Chirajara, la ruta del Sol número 2, donde aparece Odebrecht por 1.5 billones de pesos. ¿Saben cuántos billones hay en juego con el proyecto metro elevado, queridos bogotanos? 29 billones de pesos. 29 billones de pesos. 22 de los cuales se han aprobado sin estudios. El país,
Bogotá va a repetir la historia de que cuando se caiga la obra, se lleven los millones de dólares, ahí sí van a decir, nosotros lo advertimos, podemos detener este metro elevado que está conectando con la corrupción. ¿Por qué digo que conecta con la corrupción, bogotanos y bogotanas? Porque obras de infraestructura sin estudios se caen, pero terminan en corrupción. A la fecha, el proyecto Metro Elevado no tiene los estudios de factibilidad. Y es sencillo demostrarlo. Si no tienen los estudios del patio taller, no puede haber factibilidad. Y nada menos y nada más que la factibilidad determina la viabilidad técnica y financiera de este proyecto. Por eso decir que este proyecto vale 12 billones de pesos es una especulación, es una falsedad, es una irresponsabilidad. Y estamos repitiendo la misma historia: Reficar, Hidroituango, Ruta del Sol número 2, túnel de la línea, proyectos de infraestructura sin estudios. Si hubiera, y entonces permítanme, bogotanos, decirles lo siguiente, porque esta es la controversia en este momento. Entonces, metro subterráneo o metro elevado, como yo he dicho aquí y me reafirmo, no van a poder abrir la licitación del metro elevado, y lo dije en mi primera intervención hace 3 años en este consejo: no va a haber metro elevado, porque un proyecto serio de infraestructura no se hace en 3 años, ni en 4, mínimo 8 años de estudios. Yo me mantengo, no van a abrir la licitación del proyecto Metro Elevado. Es decir, bogotanos, perdimos 4 años, porque ya se hubiera podido iniciar la construcción del proyecto Metro Subterráneo. Ahora bien, en una pregunta que le hago a esta administración, el año pasado le pregunto, a precio del dólar del año 2017, ¿cuánto estaría valiendo el proyecto Metro Subterráneo? Y me contesta la administración de Enrique Peñalosa y me dice 17 billones de pesos. ¿Saben cuánto cuesta el proyecto Metro Elevado en su componente férreo? 22 billones de pesos. Ahora comparémoslo en extensión, proyecto Metro Subterráneo, 27 kilómetros, 25 estaciones, desde Bosa llegando al centro y desde el centro a la calle 100. Proyecto Metro Elevado, con los impactos que eso tiene para la ciudad, y solamente hasta la calle 72. Y 2 veces más caro que el proyecto Metro Subterráneo. Es un mal negocio para los bogotanos. Y al final del día, ni más rápido ni más barato, bogotanos. Nos engañaron, los engañaron. Ni más barato ni más rápido, doctor Andrés Escobar. Por eso interpuse las denuncias penales, con el acervo probatorio que exige esa afirmación que yo estoy haciendo acá. Entonces, al final del día, Bogotá se dirige a un desastre en las finanzas públicas de la ciudad, a un desastre urbanístico con ese proyecto, a un desastre financiero con ese proyecto y a un desastre en el crecimiento de la ciudad, porque la ciudad no va a seguir creciendo, va a seguir decreciendo con ese tipo de obras. Ahora bien, además, la meta en el plan de desarrollo de la administración de Enrique Peñalosa decía que para este año iba a haber un 30% de construcción civil del proyecto Metro Elevado. Imposible, una irresponsabilidad completa, pero sí detuvieron el proyecto Metro Subterráneo. Y a la fecha, señores de la administración, no se conoce un solo argumento técnico
que le haya permitido a Enrique Peñalosa decir que el proyecto Metro Elevado era más barato, mejor y más rápido que el proyecto Metro Subterráneo. Pero detuvieron. Y el proyecto Metro Subterráneo no solamente era el proyecto Metro Subterráneo, tenía como componente que era la activación del crecimiento económico de la ciudad de Bogotá al 6% del Producto Interno Bruto, tenía como componente 3 trenes, el tren del norte, el tren del sur y el Regiotran de Occidente. Eso activaba toda la economía de la ciudad de Bogotá e irresponsablemente lo detuvieron. Y hoy, secretaria de Hacienda, usted me desmiente, hoy tienen la ciudad endeudada con una deuda externa de 10 billones de pesos. Y nosotros entregamos esas finanzas saneadas a la ciudad de Bogotá. Una deuda de 10 billones de pesos tiene hoy la ciudad de Bogotá. Y no reactivaron la economía de la ciudad de Bogotá porque no despegó la infraestructura en movilidad. Ni un solo kilómetro de Transmilenio construido en esta administración. Al 4º año de gobierno, ni un solo kilómetro. Y a nosotros, a la Bogotá humana, a Gustavo Petro, ¿no nos decían que no habíamos hecho un solo kilómetro? Sí, hicimos 36 kilómetros de Transmilenio. Esta administración, el inventor de Transmilenio, ni un solo kilómetro de Transmilenio. La ALO, el otro proyecto de infraestructura, el inventor de la ALO en el año 2000 es la administración de Enrique Peñalosa. ¿Por qué 3 años después no ha podido sacar adelante la ALO, la administración de Enrique Peñalosa? Pero a nosotros sí nos culpaban. No pudo con la ALO, no pudo con Transmilenio. No han pegado un solo ladrillo de troncales de Transmilenio. Y por eso no arranca la economía de la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿quiénes eran los buenos gerentes y los malos gerentes? Les pregunto, bogotanos. El otro proyecto de infraestructura importante, que fracasa también, el que va más adelantado, el de la carrera séptima. No nos digamos mentiras, funcionarios de la administración, no sé qué funcionarios del IDU, porque ya veo que no está la gerente del IDU, se han ido poco a poco los secretarios de la administración cuando le toca escuchar a la oposición con cifras, con argumentos. Eso no es politiquería. Pero bueno, si el alcalde impone esa manera de irrespetar a la oposición, pues de ahí para abajo, irradia ese irrespeto también. Son talantes diferentes. Entonces, el proyecto de la avenida Séptima, no nos digamos mentiras los funcionarios del IDU que estén aquí. Funcionarios del IDU dijeron en un documento que ese proyecto era inviable. Los 3 funcionarios que tenían que ver con ese proyecto y que en su momento alertaron sobre la inviabilidad de la troncal de la avenida Séptima, pidieron la renuncia y ya no hacen parte del IDU. 2. Las observaciones que hicieron esos funcionarios no se subsanaban en una semana, en 2, en 3, en 4, 5 meses. No, eran insubsanables. Sin embargo, un mes después aparece el concepto de viabilidad para el proyecto de la troncal de la avenida Séptima, que va a ser un desastre para Bogotá. Va a ser un desastre para Bogotá, un caos para Bogotá, que va a seguir enterrando la economía de la ciudad de Bogotá. ¿De cuál felicidad y de cuál productividad nos habla el alcalde Enrique Peñalosa en el día de ayer? Ahora bien, para terminar, la infraestructura de movilidad, su cartera, doctor Juan Pablo Bocarejo, fracasó
totalmente en el cumplimiento de metas. Alcanzar 170 kilómetros de troncales, construyendo 57 kilómetros nuevos, cumplimiento 0%. Reconfiguración de 8 kilómetros de troncales, 0%. Adopción de la red de transporte masivo regional, 0%. Construir avenidas urbanas regionales por APP, 0%. Oiga, a propósito del tema de las APPs, nombraron un gerente de APPs, doctor Emel. Hay una gerencia de APPs, ni una sola APP hoy, en el cuarto año. Ni una sola. Pero hay un gerente de APPs. Nosotros, en la administración de Gustavo Petro, la primera APP del país, Coliseo Cubierto El Campín, la sacamos adelante. Avanzar un 30% del proyecto de la primera línea del metro, 11.16%. Y la meta era el 30%. No la cumplieron, doctor Enrique Peña, doctor Emel. Y una cosa que no tiene presentación ante la sociedad bogotana y ante el país después de escuchar los grandes escándalos de corrupción ligados a proyectos de infraestructura de movilidad. Decir que un proyecto de infraestructura sale por la buena fe, decir que un proyecto de infraestructura sale adelante en este país porque tenemos buena fe, porque hay que mandarle energía positiva. No, perdónenme, eso no es técnico ni riguroso. Los proyectos de infraestructura salen adelante cuando cumplen la ley y se hacen los estudios y se cumplen 3 fases de infraestructura: prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica avanzada. No es por obra y gracia del Espíritu Santo que salen adelante. Si la infraestructura en movilidad fracasó, ni qué decir de la infraestructura social. Construir 30 colegios nuevos, 6%. Construir 40 CAPS, 0%. Construir 4 centrales de urgencia, 0%. Construir 2 instalaciones hospitalarias, 0%. Reponer 4 instalaciones hospitalarias, 0%. Construir 13 jardines infantiles nuevos, 0%. En síntesis, bogotanos, este plan de desarrollo, en manos del que a ustedes le vendieron, era el gran gerente y salvador de la ciudad, fracasó. Fracasó esta administración. ¿Qué va a pasar en este año? Van a amarrar contratos, van a dejar amarrados contratos de obras, la mayoría de ellos sin estudios. Y ese fue el caldo de cultivo del carrusel de la contratación, doctor Emel. Obras aprobadas con un altos rubros para financiarlas sin estudios, por lo cual yo creo que la situación de Bogotá va a ser terrible en los próximos años si los organismos de control no funcionan, si los organismos de control no dicen nada. Es increíble que a la fecha bogotanos y bogotanas, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni la Contraloría General de la Nación le hayan puesto la lupa al proyecto de infraestructura más importante en la historia del país, que es el proyecto Metro Elevado. Lo estamos advirtiendo y lo he venido advirtiendo desde el primer día como concejal. Ese proyecto que cae en corrupción se puede detener aún hoy. Y termino con la siguiente reflexión, me quedan aún todavía unos 4 o 5 minutos. Después del fracaso, que según dicen los indicadores, porque los balances se hacen con indicadores y los indicadores son desastrosos, totalmente desastrosos. Puedo afirmar aquí que fracasó ese plan de desarrollo. Pero también Peñalosa, aparte de hacerle daño a Bogotá por haber detenido ese proyecto metro subterráneo que sí tenía estudios, por no cumplir el plan de desarrollo, Peñalosa le ha hecho 2 graves daños. Uno, a la democracia colombiana
y 2, al periodismo nacional. ¿Por qué a la democracia? Y esta es mi última reflexión. La revocatoria tenía todo para salir adelante de Enrique Peñalosa. Pero el peñalosismo uribismo se mueve en el Consejo Nacional Electoral y con todo tipo de artimañas detienen un derecho constituido por los ciudadanos y las ciudadanas de este país, el derecho a revocar los malos gobiernos. Nos robaron el derecho a la revocatoria. ¿Perdió la oposición? Sí. ¿Perdió Bogotá? Perdió la democracia. Perdió la democracia. Es decir, con Peñalosa ha perdido Bogotá, con Peñalosa ha perdido la democracia. Y ahora esta última reflexión, que para mí, por el hecho de ser periodista de formación, me duele. Ya lo mencionaba tangencialmente el concejal Juan Carlos Flores. Con Peñalosa también pierde el periodismo. La Fundación para la Libertad de Prensa en su momento denunció contratación en 100.000 millones de pesos con diferentes medios de comunicación, con un objetivo: convertir a la prensa en aliada de la administración. Usted convierta a la prensa, que es un controlador social de todas las democracias en el mundo, conviértala en aliada de la administración y pierde la democracia. Porque al final del día los ciudadanos que tienen el derecho a estar bien informados van a recibir información contaminada, es decir, propaganda de una administración y no la verdad. Y además, como el objetivo de esa contratación, 100.000 millones de pesos, era convertir a los medios de comunicación en aliados, es decir, la oposición al gobierno de Enrique Peñalosa, ¿en qué se convertía? En esos medios, en enemigos de la administración. Y así nos han cubierto, no como concejales de oposición, no como concejales de oposición que tenemos el derecho a hacer control político, nos han tratado como enemigos. Por eso las afirmaciones: enemigos del metro, enemigos del avance de la ciudad. Por eso, por razones que algún día conoceré, contratan personas que me sigan y me tomen fotos para saber dónde estoy, en fin. Por eso es que cuando termina un debate tan importante como el debate del metro, donde pude comprobar, decirle a la ciudad que ese proyecto del metro elevado, las vigencias futuras extraordinarias, excepcionales, iban a ser aprobadas con los estudios de un metro subterráneo, un sinsentido total, una muestra de cinismo total. Por eso al otro día me montan que Holman Morris había montado una plataforma de espionaje en Canal Capital. Y así siguen hasta el día de hoy. Imagínense ustedes, Odebrecht es un escándalo de corrupción por 1,5 billones de pesos y ya hay 3 muertos. ¿Qué no harán, bogotanos y colombianas? ¿Qué no harán cuando se les caiga y se les desbarate un negocio de 29 billones de pesos que no tiene estudios y que es una cadena de ilegalidades? ¿Qué no serán capaces de hacer en ese momento? Destruir familias. Pero, bogotanos y bogotanas, Holman Morris va a seguir siendo la misma voz de oposición, rigurosa, con pruebas, y con pruebas. No me van a intimidar, no me van a poder callar. Y por el bien de Bogotá vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, en ese estado del debate lo culminamos el día de hoy y en ese sentido levantamos la sesión. Secretario, por favor. Con gusto, señora presidenta, siendo las 2:44 de la tarde, se levanta la sesión.